Entramos en materia informativa conversando con el presidente recién electo de la Cámara de Comercio, el señor Juan Arias. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy buenos días, Susan, muy buenos días, Hugo. Bienvenido. Bien, muchas gracias, muy elegante usted de blanco en el día de hoy. Aquí a sus órdenes para... El blanco causa un impacto, voy a tener que vestirme de blanco más seguido, principalmente cuando voy a pelear. Ay. Amortiguar, pero definitivamente que estamos en un momento súper importante, señor presidente de la Cámara de Comercio, los panameños. Ya nos queda muy poco tiempo para que un nuevo gobierno entre, eso nos llena de esperanzas, de optimismo a todos, y debe ser el feeling, digo yo, que debemos tener, aunque quien no haya votado por José Raúl Mulino al final es el presidente de Panamá, y necesitamos que al gobierno le vaya bien para que al país y a sus habitantes le vaya bien. Y me gustaría empezar la conversa con esos primeros mensajes que ha estado enviando la administración de José Raúl Mulino en este momento, con la designación de varios de sus ministros, uno de ellos, un presidente que estuvo hace un par de añitos, el señor José Ramón Icaza, como ministro de Asuntos del Canal, y me encanta el tema de Secretaría de Metas. Amo las metas, revisarlas, rendición de cuentas, cómo va cada institución. Entonces, ¿qué mensaje usted cree que envía el recién electo presidente? Buenos días nuevamente. Primeramente, el presidente electo mencionó las palabras unidad nacional y arrancó cumpliendo lo que estuvo diciendo, porque realmente el gabinete que ha conformado es de unidad nacional. No es un gabinete que pertenece a ningún partido, ni a ningún gremio, ni a ningún gremio en particular. Al contrario, es de unidad nacional y eso es exactamente lo que el país necesita. Yo me atrevo a decir que si las elecciones fueran el día de hoy con el gabinete que ha conformado, el presidente José Raúl Mulino hubiera sacado más del 50% de los votos. Eso significa que la compañía que ha invitado a trabajar con él, la gente la está respaldando. El hecho de decir pagar la deuda al sector empresarial, temas puntuales que ha mencionado, acabamos de pasar una noticia con el tema de los productores, ¿no? Porque tengo muchos amigos empresarios que licitan con el gobierno y a veces esos pobres están que no duermen, porque llevan mucho tiempo esperando, han pedido financiamientos, les toca pagar intereses. Este tema, ¿cuán vital es para que la economía se siga moviendo y que ese empresario pueda reinvertir mucho más en nuestro país? Es súper importante, no solamente por la gente que ya se les debe, sino la gente que no participa de las licitaciones por miedo a, uno, que no le paguen, dos, que le pidan una coima, tres, que le atrasen los pagos, cuatro, que hasta los quiebren. Así que realmente eso hay que trabajarlo desde el inicio para invitar a gente seria, buena y honesta a que licite con el Estado. Ahora, no perdamos de vista un detalle. Este retraso, el que el Estado, el gobierno se convierta en mala paga, encarece los bienes y los servicios que se le dan. Porque por lo general, ya hay personas que me dicen, no, yo incluyo el retraso entre mis costos. Correcto. Eso quiere decir, le aumento el precio. Pero es porque sé que no me va a pagar a 30 días ni a 60 días, sino que probablemente pase un semestre y yo no haya cobrado. Y yo tengo que seguirle pagando al banco, seguir pagando a los empleados. Tengo que seguir cumpliendo. Ninguno de mis compromisos espera que el gobierno me pague. Ahora, ese es el problema. ¿Cómo hacemos para convertir al Estado en buena paga? Yo creo que ojalá fueran 6 meses, es la realidad. Hay cuentas por cobrar de hasta 24 meses. Santo. Y es una realidad. Actualmente está por encima de 1.300 millones de dólares que se le adeuda a los empresarios que han trabajado con el gobierno. 1.300 millones. Es de decir, este gobierno está heredando al siguiente unas finanzas casi en la condición que las recibió en cuanto a deuda. Desafortunadamente se ha convertido en un estándar. Es una cifra similar a esta y eso es lo que se está traspasando de gobierno a gobierno. Tenemos que buscar maneras facilitadoras, ya sean a través de fianzas o algo que permita al gobierno a pagar más rápido, más eficiente y con mucho menos burocracia, porque la burocracia ¿qué crea? Atrasos en los pagos y posibilidades de corrupción o ¿Qué sería rápido y eficiente? ¿30 días, 60 días, hasta 90 días? Yo creo que hasta 90 días es manejable, obviamente entre más rápido es mejor, porque el flujo de efectivo de los negocios funcionaría mejor. Sin embargo, 90 días es aceptable, o buscar parámetros ya sea como a través de fianzas, de cumplimiento, fianzas de pago, que podemos hacer que la gestión gubernamental sea más eficiente y más rápida. Dentro de ese gabinete hay muchas personas con vasta experiencia en el sector privado. En el sector privado los pagos a 30 días, a 60 días, muchas cosas que se aplican en el sector privado deben
¿sabe?, migrar al sector público porque necesitamos tener un Estado más eficiente. El presidente electo hablaba precisamente de pagar, y puede ser que eso ocurra en este año, y con esa hoja de ruta, señor Arias, de estos primeros 6 meses de José Raúl Mulino a partir del 1 de julio, en materia económica, ¿no? Ayer circulaba en redes el tema del tren a Chiriquí. Y había opiniones en contra, no, que hay que meterle más a proyectos sociales. Lo que ocurre es que si yo meto un proyecto de inversión y genero plata, eso me puede generar obviamente plata para poder meterla a los temas sociales. Es poner la plata a mover. Entonces, ¿hacia dónde debe ser esa hoja de ruta? Al menos en estos primeros 6 meses del nuevo presidente, en materia económica, obviamente habrán aspectos como la educación y demás que hay que empezar a atacarlos para posteriormente ver esos resultados. Recuerden que este gobierno hereda un presupuesto a mediados de año. Hay que ver qué heredan. 1, 2, de lo que hereden hay que ir a pagar para mover el circulante en la calle. Porque es mentira que mañana vamos a arrancar a hacer un tren a David, o como dice el presidente, de David a Panamá. No se puede, porque esto hay que planearlo, hay que hacer una secretaría del tren, hay que hacer estudios, hay que hacer estudios de impacto ambiental. Entonces, estas mega obras van a demorar más tiempo, no las vamos a ver en este semestre. Es decir, que pagar debe ser una de las primeras para dinamizar la economía, poner la plata Yo circular. pensaría en dinamizar la economía a través del pago a los proveedores y creación de empleo. ¿Cómo creas empleo? El gobierno tiene que ser facilitador de la empresa privada. Muy poco de los trámites están digitalizados. En este país es complicado hacer una empresa, es complicado pagar impuestos, es complicado hacer negocios. Y si es complicado para los panameños, imagínense qué tan complicado puede ser para los extranjeros. Oiga, a propósito de complicado, ha llegado un presidente que de alguna forma habla el mismo idioma que está hablando usted. Él resumió todo esto en la burocracia. Y es el primero del que tengo memoria reciente que haya dicho, ahí sabes que ese dolor de cabeza, yo le voy a dar una aspirina para ese dolor de cabeza de la burocracia. Eso les debe sonar a música, ¿no? Por supuesto que nos suena música, pero queremos convertir la música en baile. Ay, ay, ay. No solamente escuchar la música, queremos bailar la música. Y eso significa que en un tiempo perentorio tenemos que llevar adelante estos planes que el presidente propone. Eso estaba en Agenda País también, ¿verdad? Muchas de estas cosas están en Agenda País correctamente y es una entrega que hemos hecho nosotros al presidente electo para ayudarlo. Luego repito, porque lo he dicho en repetidas ocasiones, a la Cámara de Comercio y a los empresarios no nos corresponde cogobernar. Sin embargo, sí nos corresponde fiscalizar y, de ser necesario, denunciar las cosas que se están haciendo mal. Dentro de esa hoja de ruta hablamos de pagar, obviamente de generar empleo. ¿Cómo generar empleo atrayendo inversión extranjera, que es uno de los grandes retos, Ojalá. señor Arias? Entendiendo que perdimos el grado de inversión, entendiendo y estamos todos claros que lo burocrático que es absolutamente todo, hasta para una empresa pequeñita, es fastidioso y probablemente por eso hay mucha informalidad y muchos emprendedores se quedan precisamente en esa vía. ¿Cómo la tiene el nuevo gobierno? Tenemos a un buen ministro de Economía y Finanzas designado, una persona brillante que ha estado mucho aportando a través de Indesa y demás. Entonces, es esa hoja de ruta para generar confianza, para atraer inversión. ¿Hacia dónde debe ir? Porque es uno de los pilares que usted ha mencionado en estos primeros 6 meses, al menos con la generación de empleo. Dijiste la palabra clave, confianza. Necesitamos crear confianza tanto para los panameños como para los extranjeros. Y es cierto, el ministro designado de Economía y Finanzas es exactamente eso lo que él trae. Aparte de todo su conocimiento, toda su experiencia, trae confianza. Los mercados internacionales reaccionaron ya. Antes de que sean ministros de Estado, ya reaccionaron. Eso nos demuestra que nos están viendo, que están creyendo en nosotros y que nos van a dar la oportunidad. Debemos aprovecharla. Sí, y no me canso de siempre usar la frase que la primera vez movió a risa. Le trajo agua al molino de Mulino, porque es una buena noticia en medio de lo que está representando el nombre de Panamá en este momento. Ahora, todo es momento también. Claro. ¿Cómo hacer o qué hacer para cosechar, para aprovechar ese buen momento que ha significado el nombramiento de un ministro con el perfil de Felipe Chapman? Panamá lo tiene todo, Hugo, es la realidad. Tenemos que primero creérnoslo. Yo nada más doy un ejemplo.
El año pasado pasaron 18 millones de personas por el aeropuerto Tocumen. Si acaso el 10% entraron a Panamá. Ahí tenemos 18 millones de oportunidades en turismo. Y esas personas que vienen por turismo, ¿por qué no? Se enamoran de Panamá y se quedan e invierten en Panamá. No tiene que ser únicamente en negocios. Puede ser en residencias, en casas de campo, en casas de playa. Todo eso ayuda a mover la economía. Confianza es la palabra que tenemos que tener todos presente en todo momento, porque es la única manera que los panameños y los extranjeros nos creamos el cuento. Dentro de los grandes retos de esta administración tenemos Caja de Seguro Social con un problema que está ahí latente con esas lucecitas encendidas. Tenemos el reto del agua, tanto para consumo como para el Canal de Panamá. Y para el agro. Y definitivamente que sí. Entonces, ¿cómo enfrentar tantos obstáculos que ya de hecho los conoce el señor José Raúl Mulino, porque si no, no hubiese aceptado esto, porque sabe que se enfrenta a un tema complicado? Y decía el doctor Ernesto Pérez Valladares la semana pasada, aquí no es tiravecito, ¿no? El que se mete en esto al final sabe que va a ser complicado, difícil ser, obviamente presidente lo dice con una vasta experiencia. Hablaba del tema de la revisión, del tema de la electricidad en Panamá, que no fue lo que él dejó cuando fue presidente y que se ha quedado básicamente ahí estancado. Entonces, no sé si desde la Cámara de Comercio ustedes han visto esos otros grandes retos. Ya hablamos del tema de pagar a los acreedores lo que se debe, del tema de generar empleo, pero estos otros problemas, ¿cómo ir viéndolos con luces largas y sin olvidar el tema de la Constitución, ya sea constituyente o lo que vayamos a trabajar? Desafortunadamente hay muchos temas y es la realidad. Si los metemos todos en una bolsa y sacamos uno por uno, no te puedo decir cuál es más importante que el otro. Todos son importantes, pero todos se tienen que hacer en su tiempo, con su explicación, porque si el gobierno explica bien, crea confianza, una vez más, no me voy a aburrir de decir esa palabra en el día de hoy y probablemente durante mi año de presidente. Los panameños tenemos que entender que nos tocó el momento de dar un giro de timón. Tema agua, sí, hay que hacer un cambio para que el Canal de Panamá pueda administrar la cuenca. Entendemos que la ley ya está en presidencia. Una vez eso se haga, no hay vuelta atrás. Hay estudios para regalar que Río Indio es la manera de resolver el tema de agua para el consumo humano, para el Canal de Panamá y para el agro. El agro es un tema que nosotros vamos a estar viendo muy de cerca. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades en el agro. ¿En qué sentido? Debemos invertir como empresarios y como país en el agro, en los rubros que tenemos futuro. No nos pongamos a disparar al aire. Hay ciertos rubros que en Panamá se dan y se dan bien. ¿Por qué no apalancarnos en ellos y no tratar de inventar la rueda con productos que en Panamá no funcionan? Oiga, y a propósito de este último tema de la necesidad de agua para que nuestro canal funcione, el presidente también habló de ese aspecto. Entonces, de repente sí, hay mucha música y como usted dijo, hay que convertirlo en baile. Y cuando ha surgido en la mesa una serie de temas, mi único deseo es que este gobierno, el gobierno entrante, tenga la capacidad de masticar chicle y caminar. Correcto. ¿Por qué? Porque la administración que se va nos demostró en varias ocasiones que decía, bueno, es que estamos tratando este tema como si el país fuera monotemático. Siento que el país está en una condición en que no se puede dar ese lujo de atender un tema, después el otro. Va a tener que acometerse varios temas a la vez porque son prioritarios. No sé qué opinión tiene usted. Yo me atrevo a decir que por eso específicamente es que el presidente Mulino ha invitado a participar como ministro a los que ha invitado. Son personas que se van a poder encargar de diferentes rubros en diferentes momentos y que él va a ser a la cabeza el que va a tomar las decisiones. Pero va a tener gente muy capaz llevando la información, tecnología y maneras de resolver los problemas para que él pueda tomar las decisiones. Y para eso es lo que está el gabinete. El gabinete no está para levantar la mano, ni para pegar la mesa. Sí. El gabinete está para aportar ideas y que el presidente decida. Oiga, y ahí, además de demostrar, también en un equipo de trabajo uno tiene que rodearse de gente que no sean yes man. Y ahí el presidente ha tenido esa previsión de personas que incluso han estado en la acera opuesta en otro momento y que llegada a la circunstancia le van a decir, oiga, presidente, por ahí no es el camino, por ahí no vamos a estrellar. Y eso es necesario, sumamente necesario.
No sé qué piensa usted. Bueno, la gente que le va bien en la vida dice que se rodea de gente mejor que uno. Bueno, esta es un buen ejemplo. Yo no estoy criticando al presidente Mulino, sin embargo, al contrario, ha logrado hacer un equipo, le falta algunos todavía, de clase A. ¿Ah? Sí. Hablando Esto de béisbol, es como cuando de estás clase fichando A. al mejor de béisbol. Claro. Estás buscando a los mejores de los mejores. Ahora falta buscar a Mariano Rivera, que va a venir a cerrar. Vamos. ¿Y quién sería el Mariano Rivera? El Contralor, que bueno, es para diciembre. Gracias, el Contralor es la segunda persona con más poder en el país. Entiendan, después el presidente de la República es el que maneja el billete. Y esa persona tiene que ser capaz, íntegra y de puertas abiertas. No necesitamos ningún tema más de corrupción en Panamá. Porque eso es específicamente lo que va en contra de la confianza, que es lo que tanto he dicho. Sí. Corrupción es el enemigo de la confianza. Y aquí tenemos que escoger por dónde queremos ir. ¿Por el lado de la corrupción o por el lado de la confianza? Eso yo lo tomo como la política de la nueva escuela y la política de la vieja escuela. Y el escenario de esas dos escuelas es la asamblea. Y la asamblea es precisamente la que nombra al Contralor, o por lo menos por ley debe ser así. El gran problema es que, según la vieja escuela, yo nombro un Contralor que de alguna forma sea, voy a utilizar la palabra de Susan, que sea maniflojo, ¿no? Un Contralor maniflojo conmigo. Esa vieja escuela de elegir Contralor tiene cabida en este momento. Nos podemos dar el lujo como país de volver a contratar, que la Asamblea contrate un Contralor basado en esa maniflojera. Mi respuesta es tácita, no. ¿Y por qué pienso que podemos lograr lo correcto? Hay 14 diputados que regresan a la Asamblea. Eso es el 20% de ellos. El 80% de los diputados son nuevos. Y la ciudadanía le tiene el ojo bien puesto. La bancada más grande es la bancada de Vamos, que viene con grandes expectativas para la población y específicamente para la juventud que les dio el voto. Sí. Esa juventud está con el ojo puesto para ver qué hacen. Y ya sabemos cómo funciona la juventud en este país. Ahora, dentro de ese aspecto que usted menciona, también queda como esa pequeña sensación de qué será lo que van a hacer estos chicos. Porque hay mucha juventud, ¿no? Mucho millennial. Y yo tengo en algunas ocasiones aprensiones con esos temas por diversas situaciones. Decía Ernesto Pérez Valladares la semana pasada, por eso que me encanta conversar con él, que él a los 29 años ya era gerente de Citibank. A los 29 años de edad, a los 29 era ministro de Economía y Finanzas, perdón. Y a los 23 era gerente del Citibank. Es juventud amarrado de preparación. El importante rol que van a jugar estos diputados, porque esta población que dio su voto y este país depositó un grado de confianza en ellos. Ya los partidos políticos tradicionales, algunas de sus figuras han traicionado esa confianza del país. Solamente con ver, por ejemplo, ayer el tema de los carros, si esa publicación hubiese salido antes del 5 de mayo, me atrevería a decir que creo que se hubiesen quedado varios de esos que hoy están reelectos, ¿no? Sí. Entonces, todos estos muchachos, que de hecho ahora viene Juan Diego y que por eso quizás es que está con ella acuerpándolos, guiándolos, asesorándolos, dirigiéndolos, porque es un montón de gente. Entonces, lo importante que es ese mensaje, tanto para esas bancadas, tanto de las independientes como de partidos políticos, señor Arias, porque han llegado figuras nuevas a la Asamblea y muchos jóvenes, tanto dentro del Partido Panameñista, que hay varios que entrevistamos aquí. Y definitivamente ese rol de la Asamblea a querer hacer una asamblea distinta a partir del 1 de julio, esos dos aspectos. Yo creo que le corresponde a la asamblea hacer algo distinto. Si bien es cierto, hay muchos jóvenes, nosotros hemos estudiado su currículum, todos tienen carrera universitaria. Si bien es cierto, algunos de ellos no tienen tanta experiencia laboral, todos tienen su carrera universitaria. Y hemos puesto, y lo ponemos una vez más a la disposición, tanto de los diputados de Vamos como el resto de las bancadas. En la Cámara de Comercio tenemos mucha información económica, financiera, legal. Y con el mayor de los gustos los invitamos a que nos acompañen sin ningún compromiso, a que vean lo que tenemos en parte económica específicamente. Tenemos un departamento muy robusto en la Cámara de Comercio y los estamos invitando nuevamente a que nos acompañen, ya sea seminario, para que el día que lleguen a la Asamblea
no tengan que preguntar cuánto es la deuda de Panamá comparativa con el Producto Interno Bruto. La Cámara de Comercio tiene las puertas abiertas para estos diputados y para cualquier ciudadano que quiera dar un grano de arena. Oiga, y en su toma de posesión hubo una mesa bien interesante, ¿no? Estaba el presidente entrante, el presidente saliente, y estaba nuestro siguiente invitado, Juan Diego Vázquez. Oiga, ese salto que han dado los independientes de la forma en que hemos visto, porque hay juventud, como dijimos, en los partidos políticos. Hace un rato hablaba con un jefe de bancada y decía, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo. Tú sabes que la mayoría de nuestra bancada es joven. O sea, los viejos diciendo, yo me quito el sombrero y tengo que manejarme de una forma distinta. Pero definitivamente que saltar de 5 o de 3 para tocar piso, de 3 a 20 diputados, es un salto cualitativo y esperamos que cuantitativo también. Yo no sé cómo lo ve usted. Exactamente así lo vemos. Hay una realidad. Supieron utilizar una medida que no nos gusta mucho a favor de ellos, que es la plancha. Sí. Lograron en 3 semanas lo que nadie pensó. Y los felicitamos por ello y bien por el país. Pero fíjese, yo creo que ahí es el premio de la franqueza. A nosotros no nos gusta esto, pero tenemos que usarlo. Por ahí comenzaron. Creo que la franqueza, el ser genuino de alguna forma le retribuyó el voto de la ciudadanía. Gracias, don Que le Juan. vaya bien. ¿Hasta cuándo es su presidencia? Un año. Un año. Ahí le manda, mire, este programa lo ven todos los presidentes salientes de la Cámara de Comercio. Claro. Quedan amándolo. Sí. Ahí está Cao Fernández, dice que le manda saludos, que estuvo con usted en Kinder y ya me echó toda la historia. Pero es En al revés la cuento. Sí. Sí. Sí, me tocó a mí criarlo a él. Sí, esa fue. Oiga. Ay, padre amado. Don Juan Antonio. Juan Alberto. Juan Alberto. No se preocupen. Juan Alberto Arias. Arias Strunz. Strunz. Ay, Exacto. sí, mira, Para decirlo completo. hay que poner los segundos nombres, porque a mí cuando me dicen Susan Castillo me gusta que me digan mi Susan Elizabeth. Juan Alberto Arias, gracias. Nos vamos a la pausa y viene Juan Diego Vázquez. En breve.